Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Villeda Hernández Juan Diego y estas son las leyes de Newton. Para empezar a explicar las leyes de Newton, primero hay que saber quién fue Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico, matemático, filósofo, científico y alquimista inglés, que nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727. Es considerado como uno de los más grandes genios de la ciencia por el establecimiento de la ley de gravitación universal y las bases de la mecánica clásica por medio de las famosas leyes de Newton. Realizó importantes trabajos en el estudio de la naturaleza, de la composición de la luz y la óptica, en el desarrollo de los cálculos matemáticos, especialmente en el cálculo integral y diferencial, y en la teoría del binomio. Isaac Newton estaba destinado a ser un sencillo agricultor, sin vocación y con un carácter misántropo y solitario. Su genio venció a cualquier inconveniente vital para convertirse en el padre de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre, las leyes de Newton. El acontecimiento más famoso fue precisamente el incidente de la manzana. En un extracto de su libro de la vida de Sir Isaac Newton, su biógrafo escribió: "Me dijo que había estado en la misma situación cuando la noción de la gravedad le asaltó la mente. Fue algo ocasionado por la caída de la manzana mientras estaba sentado en actitud contemplativa. ¿Por qué esa manzana siempre desciende perpendicularmente hasta el suelo?", se preguntó a sí mismo. En efecto, la escena hubo una fruta de por medio, pero no le dio en la cabeza como está creído comúnmente. Las leyes de Newton se denominan leyes de Newton a las tres leyes concernientes al movimiento de los cuerpos. Es la primera ley de Newton, o la ley de la inercia. Un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento uniforme al menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley de Newton. Siempre que una fuerza actúe sobre un cuerpo produce una aceleración en la dirección de la fuerza que es directamente proporcional a la fuerza pero inversamente proporcional a la masa. La tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción en igual magnitud y dirección pero de sentido opuesto. Y la ley de gravitación universal. La misma fue deducida por Newton a partir de las leyes de Kepler, que describen el movimiento de los planetas. Las leyes de Newton. La primera ley de Newton o ley de la inercia. La primera ley de Newton, conocida también como ley de la inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante o en reposo. Como sabemos, el movimiento relativo, es decir, depende de cuál sea el observador que describa el movimiento. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nulo sobre él. La segunda ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros. La segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de la proporcionalidad es la masa del cuerpo. La segunda ley de Newton creó un concepto de fuerza y ese nuevo concepto permitió entender los movimientos, por eso es conocida como la ley del movimiento. Un ejemplo en la vida cotidiana o habitual sería el juego de la cuerda. Las fuerzas que actúan en la misma dirección
y sentido se suman, mientras que las que actúan en la misma dirección y sentido contrario se restan. Así, uniendo las fuerzas usando la cuerda, varias personas son capaces de producir un efecto mayor. La segunda ley de Newton. Esta ley dice que para acelerar un cuerpo, en este caso el auto como vemos en la imagen, es necesario impulsarlo con una fuerza igual al producto resultante de la masa por aceleración. Una vez iniciando el desplazamiento, no será difícil mantener el movimiento. Ahora, si queremos que el auto se mueva más rápido, necesitaremos un impulso como el del comienzo. Esto explica que un auto de mayor potencia tenga una mayor aceleración. Es decir, entre más masa haya, se necesita más potencia para moverla. Más fuerza, perdón. La tercera ley de Newton. La tercera ley también es conocida como principio de acción y reacción. Nos dice que si un cuerpo ejerce una acción sobre otro cuerpo, esta realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba empujándonos del suelo para impulsarnos, la reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba. Cuando estamos en una piscina empujándonos y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esta es la acción y reacción. Siempre que hay una reacción, va a haber una reacción igual pero opuesta al sentido. Es decir, para cada acción hay una reacción de la misma magnitud y de sentido opuesto. Esta ley es completamente original de Newton, pues las primeras leyes ya habían sido propuestas de otras maneras por Galileo, Hooke y Huygens, y hace de las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo. Expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, ésta realiza una fuerza de igual intensidad, pero en dirección contraria, sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas situadas sobre la misma recta siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección opuesta. Y la ley de gravitación universal, la ley que fue inspirada por la manzana, la ley formulada por Newton y que persigue el nombre de la ley de gravitación universal, afirma que la fuerza de atracción que experimenta dos cuerpos dotados de masa es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, la fuerza de atracción entre dos cuerpos separados a una distancia es proporcional al producto de dichas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, pues estas fueron las leyes de Newton y muchas gracias por ver el video. Suscríbete, dale like, pon en favoritos. Gracias, nos vemos.